Bueno, les mando un cariñoso saludo por este medio para todos ustedes que nos están escuchando. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las alteraciones emocionales, depresión, ansiedad. Toda esta serie de elementos mentales están relacionados con el cerebro, puesto que en la parte desde el lóbulo frontal hasta la región del sistema límbico se están manifestando internamente una serie de procesamientos a través de estos ganglios basales que finalmente van a resumir toda la información emocional y mental en el tálamo y finalmente en el hipotálamo. Que son las estructuras que se conectarán, en este caso el hipotálamo, con fibras nerviosas que se dirigirán al sistema nervioso autónomo. Esta serie de fibras nerviosas que recorrerán la médula espinal, llamada así el simpático, se conectarán con cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, tanto órganos y vísceras, y por otra parte, en el hipotálamo también tenemos el desprendimiento de fibras nerviosas que irán hasta la región del bulbo raquídeo y donde se desprenderá el nervio vago decimoparacraneal, que es el considerado parasimpático. Simpático y parasimpático son los dos elementos del sistema nervioso que funcionarán para poder inervar cada uno de nuestros órganos y vísceras que están en el interior de nuestro tórax, el interior de nuestro abdomen y el interior de nuestra cavidad pélvica, para hacer mover cada una de estas estructuras. Si la situación anímica altera este sistema nervioso autónomo, se van a alterar las sustancias que cada uno de estos sistemas lleva. Por ejemplo, la médula espinal lleva al sistema nervioso simpático, que contiene un neurotransmisor muy importante llamado adrenalina, mientras que el nervio vago decimoparacraneal o parasimpático lleva acetilcolina. Estas dos sustancias son importantes porque cada una de ellas ya sea o contrae un tipo de músculo o lo relaja. Y así es entonces como se lleva a cabo el movimiento de contracción y relajación del pulmón, del corazón, de los intestinos y de cada una de las partes, incluso del sistema circulatorio, por ejemplo, en el pulso. Entonces, para nosotros es muy importante este sistema nervioso autónomo dirigido desde el cerebro, pero una de las situaciones interesantes es que llevan un ritmo. De hecho, este ritmo es un ritmo que, aunque no se ha querido mencionar porque es algo que todavía le falta a la medicina moderna entrar en este detalle, pero es un ritmo cósmico. Es decir, participa el Sol, la Luna, los planetas y estrellas para poder hacer esta conexión cósmica y conectar con nuestras antenas receptoras toda esta serie de energías para darle ritmo al corazón, con sus cerca de 81 latidos por minuto, con el ritmo pulmonar en la respiración, 20 respiraciones por minuto, y con no solamente los ritmos peristálticos, pulso, sino también los ritmos más profundos celulares y, lo más interesante, la temperatura corporal. Así es de que toda esta serie de manifestaciones, de funciones de nuestro organismo, están siendo dirigidas en sí ya por esta naturaleza, pero esta naturaleza se puede desequilibrar en su entrada, en su introducción en el sistema nervioso autónomo a consecuencia de emociones. Las emociones pueden generar una descarga mayor de cada uno de estos neurotransmisores, ya sea adrenalina o ya sea acetilcolina, y hacer perder el ritmo funcional de cada una de estas estructuras inervadas por este sistema nervioso autónomo.
Esto puede generar entonces que se pierda la función adecuada y entonces generar enfermedades. Por eso de ahí que hay un punto de acupuntura muy especial que se llama Shan Xin. Shan, que quiere decir superior, y tiene dos connotaciones, entre ellas Shan Xin, así se le llamó a una estrella, la llamada estrella Venus, que es una estrella luminosa que aparece y es muy visible junto a la luna y se puede observar generalmente en todas estas noches, que le acompaña con una fuerza luminosa esta energía que para nosotros es muy importante, puesto que el primer órgano que recibe toda esta energía cósmica nocturna, ¿sí? Tenemos al órgano pulmón. Claro que tenemos una energía solar, que el primer órgano al recibirla es el riñón. Y esto es en relación a la cercanía que tiene el planeta Mercurio con el Sol. El riñón entonces es un elemento y un órgano muy importante porque es el productor de los aminoácidos que van a formar los neurotransmisores. Es decir, la adrenalina y acetilcolina está formada por cadenas de aminoácidos que son los que van a hacer funcionar a nuestros tejidos y a nuestros órganos, como lo estamos analizando en relación a la adrenalina y a la acetilcolina. Y también tenemos, claro, durante el día una recepción de calor solar recibida por el canal Taiyang, porque este Taiyang está relacionado con un canal llamado vejiga, y el canal de vejiga en su región posterior tiene una serie de conexiones nerviosas con cada una de las ramas o raíces nerviosas que son las receptoras de esta energía cósmica. De ahí entonces que nuestro organismo está trabajando de esta forma, recibiendo energías y también generando estos ritmos. Por eso de ahí que el primer punto más importante es el activador de todo el sistema nervioso central y médula espinal, y es un punto que se encuentra localizado en la zona del lóbulo frontal cerebral. Este es un punto que se localiza a un suen dentro de la implantación del cabello en línea media, y por eso de ahí el nombre de Shan. Shan quiere decir arriba, como estrella Venus, pero su siguiente connotación quiere decir que va a recibir las energías de todos los cuerpos celestes. Por eso de ahí que lleva el término Sin, que quiere decir estrella o cuerpo celeste, resumiendo todo el conjunto de energías, ¿sí?, del Sol, de Luna, de planetas y estrellas. Esto, por eso de ahí que estamos hablando de esta parte de astronomía, definitivamente en el terreno muy científico, por el nombre del primer punto que puede regularizar las emociones, porque definitivamente nosotros somos seres conectados con este cosmos, y si hay un bloqueo o una separación va a provocar que los órganos entonces no funcionen adecuadamente bien. Por eso de ahí que esta conexión está relacionada con el asentamiento del llamado carácter Shen. El carácter Shen tiene el significado entonces de la energía cósmica que se recibe por la antena mayor que nosotros tenemos llamado cerebro, y que por eso el hogar del Shen, Shen Ting, es el punto número 24 de Tumai, mientras que el punto número 23 de Tumai, Shan Xin, son los lugares de recepción de esta energía cósmica para poder hacer trabajar bien cerebro, médula espinal, simpático, nervio vago o parasimpático, y así de esta forma entonces la regularización, ¿sí?, desde esta parte exterior hasta el interior de nuestro cuerpo.
De ahí entonces que si un individuo tiene una alteración emocional, entonces el primer punto que debemos de utilizar es el llamado 23 de Tumay, porque ahí está la antena receptora y regularizadora de nuestro cuerpo. La aguja debe de introducirse de adelante hacia atrás, y es mejor que si hacemos una introducción a partir del punto número 24, llamado el hogar del Shen, que quiere decir recepción de esta energía cósmica, entonces ya tenemos una recepción mejor a nivel cerebral y vamos a tener una armonía en el sistema nervioso autónomo y regularización de las funciones de nuestro cuerpo. Si nosotros, conociendo ya esta información, así regularizamos con el punto número 24 de Renmai, localizado entre el labio inferior y mentón, en la zona de la depresión, donde existe un hundimiento entre el labio superior y mentón, ahí ponemos la aguja en el punto 24 de Renmai. Estamos regularizando el yin y el yang. Es decir, el Tumai es un resumen de la recepción de todos los canales vísceras. El Renmai es el resumen ahora de la recepción de todos los canales órganos, y así entonces comienza una armonía dentro de nuestro cuerpo. Por eso de ahí que dentro de los famosos 13 puntos mencionados por el famoso monje taoísta de la dinastía Tang, Sun Tzu Miao, dentro de su libro Las 1000 recetas de oro, expresa los 13 puntos que pueden curar las enfermedades mentales. Entonces ahí está el resumen de todas las alteraciones emocionales y mentales, como resumen con estos dos puntos, 23 de Tumai y 24 de Renmai. Pero hay un punto agregado. Este punto que se agrega, ¿sí?, el Shenmen. Shenmen es el 7 de corazón. Se menciona que la primera circulación sanguínea que recibe el corazón es a partir del canal de corazón. Por eso, a través del canal de corazón, entonces nosotros podemos hacer una activación de esta circulación sanguínea, donde el corazón tiene como función prioritaria enviar la circulación sanguínea al cerebro. En el cerebro se van a realizar toda una serie de actividades, entre ellas emocionales y mentales. Por lo tanto, el cerebro necesita de una gran cantidad de nutriente como es la sangre. A partir de ahí entonces se requiere esta comunicación a través de este canal de corazón. Dentro de la clasificación de los puntos receptores más importantes de cada uno de los canales en relación a la armonía del cuerpo con el cosmos, son los llamados puntos yuan, porque el punto yuan quiere decir fuente, pero es la fuente de conexión con esta energía cósmica. Por eso de ahí que se llaman, en general, todos los puntos de acupuntura yuan se llaman Tai. El Tai tiene el significado entonces de máxima energía cósmica que se recibe en cada uno de los canales de acupuntura. Por eso Tai Chi para 3 de riñón, Tai Chun para 3 de hígado, Tai Pai para 3 de vaso, Tai Yuan para el 9 de pulmón. Y en el caso del corazón, exclusivamente tenemos para el gobernador del corazón o pericardio, Ta Lin, Ta, que quiere decir esta gran recepción de energía cósmica, y sobre todo el 7 de corazón, que recibe el nombre de Shen Men. Relacionando que Shen es esta energía que exclusivamente está entrando al corazón para que el corazón exclusivamente envíe la sangre al cerebro. De hecho, por eso decimos que el corazón es un distribuidor de sangre, pero la estructura que de forma importante tiene que irrigar, alimentar y para darle su función correspondiente es el cerebro. Por eso de ahí que se requiere el punto 7 de corazón, Shenmen, para que se active esta máxima conexión, fortalecer al corazón para que pueda enviar mejor la sangre al cerebro
y así se pueden realizar las actividades del sistema nervioso de forma más adecuada como corresponde. Así, de esta forma, 3 puntos claves, 3 puntos importantes para tranquilizar a un individuo en sus estados emocionales, y que finalmente lo que estamos resumiendo es la armonía del cuerpo conectado con este cosmos, porque finalmente, aunque toda la parte de la bioastronomía no está todavía estudiada dentro de nuestras facultades, pero esta serie de conexiones ya se realizaron desde hace más de 5.000 años y quedaron asentadas en el famoso libro Huang Ti Nei Jing, donde se mencionan cómo es que se hacen estas conexiones, pero sobre todo se mencionan los puntos de acupuntura que nos pueden ayudar para poder tranquilizar a un individuo que tiene alteraciones en estos estados emocionales. En este instante vamos a tratar el componente de los puntos de acupuntura del canal de vejiga, segunda línea de la zona de la espalda para el tratamiento de las enfermedades emocionales e incluso mentales. Uno de los objetivos principales de la utilización de las líneas de espalda, y en este caso el canal de vejiga, es en relación a la conexión que hay del sistema nervioso autónomo a través y directamente del sistema nervioso simpático, que está íntimamente relacionado con médula espinal, ya que los órganos del cuerpo están íntimamente relacionados con corazón y vaso sanguíneo, sobre todo en este caso en el campo de la circulación sanguínea arterial, que es donde se está manejando la adrenalina como sustancia fundamental para poder movilizar la sangre para llenar y nutrir los tejidos de los órganos y hacer funcionar una parte profunda de nuestro organismo. Por ejemplo, la primera línea del canal de vejiga solamente tiene el objetivo de activar la función material de los órganos. Por ejemplo, en este caso riñón es orina, el vaso es la alimentación, absorción de nutrientes, el corazón es la distribución de la circulación sanguínea, el hígado es el desintoxicante de la sangre, y el pulmón es un órgano dedicado al intercambio gaseoso y también a la expulsión y eliminación de gases tóxicos y partículas. Pero la segunda línea del canal de vejiga trata la función más profunda de un órgano, como es en el caso, nuevamente, del riñón. Se trata de la elaboración de sustancias a nivel más sofisticado en las células del riñón para la elaboración de otras serie de activaciones más, en este caso del sistema nervioso a nivel mental, a nivel emocional, y esto genera que el individuo pueda tener entonces una función mucho más profunda. Por ejemplo, el riñón es un órgano que maneja el miedo, y para poder eliminar el miedo, ¿sí?, de la parte mental de un individuo, se debe de fortalecer el riñón para que, al tener esta energía, el riñón entonces ya no pueda ser atrapado por este sentimiento y pueda funcionar adecuadamente bien esta parte que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, el 23 de vejiga, que es el órgano con el punto de acupuntura activador del riñón, pero la segunda línea le corresponde el 52 de vejiga. El 52 de vejiga es un punto que ha sido llamado Zhi Shi, que quiere decir la
habitación de la voluntad. Es decir, el individuo, para poder realizar ciertas actividades de la vida, tiene que tener un ánimo, una energía emocional y mental, una decisión para poder realizar las actividades. Incluso dentro del terreno de la voluntad está la activación que se tiene para poder fortalecer a un individuo mentalmente para desarrollar las actividades de la vida, como es estudiar, trabajar y los deseos y proyectos que se tienen que realizar en un futuro. Para ello entonces se requiere de una energía renal capaz de fortalecer al organismo y a la parte mental para poder desarrollar estas actividades que se han ido mencionando. Es decir, el individuo necesita de una energía renal y por lo tanto, al haber energía renal hay voluntad. Y esta voluntad entonces conlleva a todos los demás actividades, sentimientos y actividades corporales. Por eso de ahí que si un individuo no tuviera este tipo de energía, ¿sí?, para poder desarrollar la voluntad, ¿sí?, entonces perdería el estado de interés del por qué se vive, ¿sí?, la pérdida de interés para estudiar, para realizar ciertas actividades familiares o grupales, o perdería el interés y sentido de la vida. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí en esta vida? Pero al tener la energía renal fortalecida, entonces viene una voluntad y deseo de vivir y deseo de hacer las cosas y eliminación sobre todo del miedo. Por eso de ahí que el punto número 52 de vejiga se recomienda para ser utilizado ya sea con moxibustion en este punto 52 de vejiga, que está a la altura de la vértebra segunda lumbar y al 3 suenes al lado de la línea media posterior, o sea, 3 suenes al lado de la línea media de la columna vertebral. Y este punto entonces fortalecer al individuo para poder estar muy bien cimentado, fortalecido, y eso le dará una gran energía con el deseo de vivir, de hacer las cosas y además para poder realizar los deseos del futuro. La eliminación del miedo entonces quiere decir que es la presencia de energía renal que provoca que el riñón fortalezca a través de la conexión del sistema nervioso que contiene, fortalezca al corazón, porque el corazón es el órgano más superior, más ascendente y además es el distribuidor de sangre en todo el organismo. Por eso, la preocupación muy importante de tener adecuadamente bien la función renal, la fuerza renal y todo este fortalecimiento para que así de esta forma el individuo esté bien regularizado. Como segundo punto clave es el punto que le corresponde al vaso. El órgano vaso en sí es el órgano que no es aisladamente, como lo conocemos en medicina moderna, como solamente el vaso, sino que le corresponde el vaso, el páncreas y todo el aparato digestivo. Entonces son 3 estructuras que están trabajando reunidas precisamente para fortalecer al individuo. Al meter los nutrientes a la circulación sanguínea, la sangre está ya fortalecida, cargada, y esto genera que se reparta entonces estos nutrientes a lo largo de la circulación sanguínea y en todas las células del cuerpo. Uno de los objetivos principales entonces del fortalecimiento del vaso es fortalecer la sangre. Pero ya introducidos estos nutrientes,
el siguiente paso es ya la actividad mental, incluso emocional, incluso los pensamientos que pueden alterar a un individuo, como son por ejemplo los pensamientos alterados, preocupaciones, pensamientos en los cuales el individuo está generando historias mentales y esto le genera una serie de conflictos. El punto del vaso, primera línea, es el 20 de vejiga para la nutrición, pero el punto de la segunda línea es el 49 de vejiga. El punto 49 de vejiga, si hay una serie de preocupaciones muy fuertes, incluso agresivas, debemos de utilizar aguja, porque la aguja puede desalojar calor, la aguja puede entonces también refrescar. Pero en el caso que el individuo tenga preocupaciones y estas preocupaciones le está quitando energía y le está generando debilidad, pues hay que tonificar. Entonces por eso la utilización del 36 estómago, 6 de vaso, que nos fortalece a todo el organismo, pero como punto base espalda, 20 de vejiga. Pero aquí no solamente nos interesa la absorción de nutrientes, sino nos interesa la fortaleza mental. Por lo tanto, hay que irse al 49 de vejiga, segunda línea de ese canal de la vejiga, y está localizado a la altura de la 11ª vértebra, sí, dorsal, 11ª vértebra. Por eso de ahí que estamos en un campo de penetración para tranquilizar al individuo en los estados de preocupantes o preocupaciones, pensamientos obsesivos y así sucesivamente. Tercer punto. El tercer punto que tenemos dentro del campo de la regularización emocional y mental del individuo es el punto del hígado. El hígado es un órgano desintoxicante, es un guardián de nuestro cuerpo porque no deja pasar la basura, puede recoger todos los venenos de los bilis para que a la vez todas las vías biliares en su conjunto van a participar para la eliminación de toda la basura corporal en forma de bilis. ¿Y qué sucede si alguna de estas partes del hígado no funciona adecuadamente bien? Quiere decir que entonces el hígado está dejando pasar a la circulación sanguínea venenos, obstrucciones, o si se ha sobrecalentado el hígado a consecuencia de ciertas sustancias, alimentos o drogadicción, los cuales se puede calentar demasiado, demasiada sangre para el hígado, y esto provoca que haya más sustancia que esté elaborando el hígado para los núcleos de la visión imaginativa, y esto puede producir efectos nocivos en el que el individuo puede entrar en estados de esquizofrenia. Para poder entonces eliminar estos excedentes de visión, existe un punto de acupuntura 47 de vejiga. El punto 47 de vejiga es un punto que está localizado a la altura de la 9ª vértebra dorsal. Y a esta altura, ¿sí?, tenemos un componente importante, ¿sí?, porque podemos utilizar este punto de acupuntura para tranquilizar al individuo que está teniendo alteraciones emocionales, mentales, o bien que está en alguna serie de situación, ¿sí?, de pérdida y alteración de energía visual. O bien yo puedo fortalecer y tonificar este punto para mejorar incluso la parte imaginativa, o puedo quitar para eliminar excedentes del hígado que pudiera estar aumentando
elementos imaginativos y provocar, por ejemplo, estados emocionales en los cuales el individuo entra en esquizofrenia, y como es demasiada energía la que contiene el hígado, entonces el individuo está viendo de más. El punto que va a tranquilizar en este caso entonces a este tipo de pacientes que se llaman estados esquizoides sería el 47 de vejiga. Y por último tenemos como resumen un punto clave, ¿sí? El del corazón. Nosotros tenemos que al corazón como un órgano que está dedicado a fortalecer al individuo, al organismo. El corazón viene a ser un distribuidor de sangre, como lo hemos mencionado, ¿sí? Pero sobre todo también está en el campo del estado de razonamientos de un individuo, así como también está en el campo de la nutrición. O sea, el corazón tiene que nutrir al cerebro para que, ya nutrido al cerebro y claro, con sangre, entonces ya estará en la condición favorable de poder producir, ¿sí?, efectos nutritivos para los núcleos celulares, que en este caso, claro, vienen a ser las neuronas. Ahora, tenemos un campo especial en el que si el individuo está viendo exageradamente de más, como los estados esquizoides, escucha voces, ve imágenes, entonces lo que necesitamos hacer es disminuir estos efectos visuales con nuestros puntos de acupuntura, que en este caso va a ser el 47 de vejiga. Como estamos hablando de estados mentales y emocionales, el hígado dirige un sentimiento llamado ira. Por eso de ahí que también puedo utilizar este punto en dispersión, o sea, con aguja, para refrescar al órgano hígado y no caiga en el estado emocional agresivo de ira. Por último, llegamos al punto del corazón. El corazón, sí, como residencia del espíritu, viene a ser entonces un órgano clave, el corazón, pero es simplemente entonces un distribuidor de sangre. El corazón, dentro de todo este campo de la gama de emociones, sentimientos y estados mentales, el corazón es uno de los órganos principales en el que hay que hacer lo que esté trabajando activamente. Claro, el corazón nunca se detiene en su movimiento y uno de los objetivos del por qué tenemos al corazón es para el envío de sangre al cerebro. Entonces esto nos llena de un conocimiento muy especial, porque quiere decir que el corazón es el responsable de enviar la sangre con cantidades adecuadas, además nutrientes adecuados y sustancias adecuadas para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Quiere decir entonces que si el corazón tuviera algún tipo de alteración, ya se imaginarán entonces la problemática emocional. Ahora, yo puedo utilizar todos estos puntos que hemos mencionado: 52 de vejiga, 49 de vejiga, incluso 47 de vejiga y 44 de vejiga. Si yo los utilizara en dispersión, es para aquellos sentimientos en los cuales está dominando el excedente de energía. La ansiedad, la intolerancia, la ira y una serie de situaciones que hay que bajar, ¿sí?, la energía para poder regularizar al individuo. Generalmente, cuando nosotros entonces tenemos al corazón como núcleo principal de toda esta serie de sentimientos, el punto que vamos a utilizar por eso es el 44 de vejiga.
un punto que se encuentra a la altura de la quinta vértebra dorsal, 3 suenes al lado de la línea media posterior. Y así de esta forma entonces obtenemos un resultado adecuado, que es lo que nosotros deseábamos. Nosotros queríamos regularizar el estado no solamente mental, sino emocional del paciente. Esto nos da un campo para poder hacer una organización orgánica en general, para poder tener una regularización emocional y mental para el paciente. Aquí la recomendación es que, como estamos en un lugar un poco peligroso, que es la zona torácica, la recomendación es que la inclinación de la aguja se haga 30 grados de ángulo, o bien un poco más inclinada la aguja, para no meter la tórax y no correr ningún riesgo. Por eso ahí toda esta serie de recomendaciones. Como ven, entonces englobamos una serie de puntos en los cuales los podemos utilizar de forma aislada o bien en conjunto, sobre todo para potencializar el efecto de estados emocionales como una melancolía o depresión, en la cual interviene la debilidad de todos los órganos, incluso conmoción, o bien en dispersión con aguja para los estados también igualmente emocionales en los cuales está exagerada la energía. Muchas gracias.